buen dibujante es el que se ha dedicado a observar y a analizar las cosas para comprender cómo funcionan y enseñárselas al mundo. Cuando suena el último tambor. Ya desde pequeño te gusta y te va gustando y vas queriendo hacerlo. O sea, es, no diría innato, no diría como un don, pero es algo que te gusta y que tienes claro. Y febrero ya se retiró, ahí salimos a redoblar. No sé, yo creo que tenemos como ese sexto sentido de dibujante un poco siempre alerta a todo lo que nos rodea, porque estás aprendiendo continuamente todo lo que te rodea. Esto no es el tango for sport, no, 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 esto se hace solo por amor, camisas a transpirar. Tú lo que intentas hacer es el mejor trabajo posible. No te centras, creo yo que ningún autor no intentamos crear pensando en que estamos intentando hacer arte. Y el regreso siempre volverá. Yo creo que toda persona, todo ser humano tiene una rama artística, que todos son dibujantes, ¿no? Todo el mundo en un momento dado dibuja. Lo que pasa es que, bueno, pues hay quien se lo toma más en serio, va dibujando más. Cuando ya no suena el tamboril, na, 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 y el repique ya se las picó, ahí salimos a redoblar. Llámese cómic, tebeo, manga o novela gráfica, el mundo de las viñetas arrastra una enorme legión de seguidores en todo el mundo. Lejos de las excentricidades asociadas en muchas ocasiones a este particular universo, asistimos a un ciclo de encuentros en Carmona con diversos dibujantes, ilustradores y profesionales de la animación apoyado por la Universidad Pablo de Olavide, donde 5 autores nos compondrán un pequeño mosaico sobre este género, a veces denostado, que se mueve entre el entretenimiento y el arte. El manga realmente es la palabra japonesa para definir el cómic. Entonces, yo sinceramente a la hora de abordar los personajes, desde mi punto de vista, cuando yo trabajo no lo abordo de una forma diferente. Es más la estética final del trabajo lo que acaba definiéndolo como un manga que la historia en sí. Cuando era pequeña era lo que echaban en la tele. Uno se acaba aficionando a lo que le rodea y fue algo que me marcó bastante cuando era pequeña. El tema de que ahora es mucho más fácil para el autor ponerse en contacto con las editoriales y ofrecerles su trabajo. Entonces, el hecho de que otros países también hayan ido apostando un poco por sus propios dibujantes para realizar obras de estilo manga, pues creo que ha podido contribuir a que también las editoriales en España hayan intentado escuchar a sus propios autores. Comic book de superhéroes es lo que yo siempre he leído. En Estados Unidos el cómic también es casi como una forma de vida. Allí puedes ver a gente muy mayor comprando cómics, con sus colecciones, con sus carritos, sus cómics bien empaquetados y te vienen a que lo firmes y todo mucho respeto. Sin embargo, aquí la gente mayor no es igual, ¿no? Allí yo creo que forma parte de su historia también, de cierta manera. Creo que fue la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a crear personajes de superhéroes para animar a los soldados en la guerra y claro, pues quieres que no, es parte de su historia. No en el mercado aquí español, es muy difícil sobrevivir con lo que te puedes ganar publicando aquí en España, por desgracia, ¿no? Pero todo el mundo suele emigrar a editoriales grandes del extranjero, que es donde hay más trabajo, se paga más, por X motivos, pero se paga más y la repercusión es totalmente diferente. O sea, sale más a cuenta trabajar en un mercado extranjero, el americano por ejemplo, y cuando quieras trabajar aquí, pues sacar tus proyectos, pero ya algo más personal, porque ya no lo haces por dinero.
बोलो या ना बोलो तुम हो गए इशारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो. En Andalucía tenemos a quizá los mayores representantes de cualquiera de los géneros de cómic en el que nos planteemos hablar. Si hablamos de cómic de superhéroes, tenemos a Carlos Pacheco, a Jesús Merino, que son de los mejores cotizados y de los mejores valorados a nivel internacional. Si hablamos de cómic europeo, tenemos a Francis Porcel, que también lleva muchísimo tiempo trabajando y está haciendo obras buenísimas. Yo creo que es un país en el que todavía no se acepta ni se ve el cómic como un medio destinado a cualquier público de cualquier edad. Hay países como Francia, Bélgica, Estados Unidos, Japón, que son los mercados más potentes, en los que la gente consume cómics o historietas con la misma naturalidad con la que aquí vamos al cine a ver una película. Yo entré en el mundo de la animación de casualidad. Las empresas llevan poco tiempo trabajando, aprendiendo mucho, a marcha forzada en muchos casos, pero creo que el futuro es prometedor, creo que se están haciendo grandes cosas. En nuestro caso, ahora el último trabajo que hemos realizado, que es el documental de animación 30 años de oscuridad, pues hemos recibido una nominación a los premios Goya. Creo que ese es el camino, que la gente deje de ver dibujos y vea la historia que te están contando. No te la están contando con actores, te la están contando con personajes bien modelados en 3D o bien dibujados, pero el fin es el mismo y te puede llegar a emocionar igual que la interpretación de un actor. La novela gráfica es una forma de vender más TVO. Vamos a ver, la diferencia es que es el tipo de serie. La novela gráfica es un formato establecido, es un libro en el que se cuenta una historia autoconclusiva, sería como una novela que te lees y entonces en un solo formato. Cómics, pues un TVO Superman, que son 500 entregas, pues también es un cómic. Entonces pues la diferencia quizás puede ser la continuidad de los cómics por entregas en fascículos y una novela gráfica pues que es autoconclusivo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que ser dibujante de cómics en España es como ser futbolista en un país africano. Tienes que emigrar a Europa por fuerza. La gran mayoría de los autores españoles publicamos fuera y después nuestro material se publica en España, se reedita en España. Francia e Italia. En Francia la bande dessinée, el cómic francés, con ejemplos como Blueberry, Asterix, Los Pitufos, pues son colecciones que todos los niños en Francia han leído. Después, por ejemplo, en Francia, de media, cada francés lee una media de 10 libros de cómics al año. En España, pues, eso es impensable, ¿no? Y en Italia hay grandes colecciones que llevan 30, 40 años publicándose. Ha habido un problema en España respecto a lo que es la edición. Vamos a ver, el cómic es una industria que lo que hay que vender y llegar al máximo de gente posible porque es una cultura popular el cómic. Entonces alguien que yo sé quién fue en aquella época dijo el cómic es un arte y aquello se jodió. En el momento que dijeron el cómic sin arte, ¿qué pasa? Se editan libros de superlujo, mucho más caros y luego aparte de eso se lleva no a la librería ni al kiosco, sí que no desaparece del kiosco, sobre todo del kiosco, que es un producto de kiosco, y se lleva a la librería especializada. La librería especializada está muy bien, pero son guetos, y solo van quedando en España cada vez menos librerías especializadas. Yo creo que sí, que está un poco marginado aquí en España, y no lo entiendo muy bien lo que ha pasado, porque aquí en España es de los sitios que más cómics han vendido. Entonces yo creo que lo tiene la gente como una subcultura, ¿no? No le dan la importancia que tienen cuando realmente hay obras de cómics tan importantes y literariamente importantes como puede ser Carlos Jiménez, que le da igual escribir un libro que dibujarlo, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? O sea que es una cultura, pero es una cultura popular, es una cultura que debería llegar a todo el mundo de alguna manera.